Alejandra Jiménez Castro, soy actriz de primer oficio, soy gestora cultural. Dirijo hace muchos años una organización que se llama El Circo del Mundo Chile, soy cofundadora. Hoy día, de hecho, cumplimos 26 años, así que aprovecho de invitarlas a que puedan, hoy día vamos a celebrar, vamos a transmitir por el Facebook Live del Circo del Mundo Chile una obra preciosa que se llama Subcirco Destinos Bajo Tierra. Así que las invito ahí para que puedan conectarse y disfrutar de ese espectáculo de nuevo circo. Y bueno, y el Circo del Mundo Chile ha hecho hartas cosas en el país, principalmente ha insertado el concepto de arte y transformación social y ha profesionalizado también el nuevo circo. Somos la única escuela profesional de arte circense en Chile. Estamos insertos en la comuna de Lo Prado, en lo que es el ex Mundo Mágico. Así que cuando ustedes vuelven en bus de Valparaíso, de Viña o de la quinta región, se ven las carpas ahí y todo. Yo soy militante del Partido Comunista, entré a militar en las juventudes comunistas muy joven, en la dictadura, en los años 80, 85, por ahí. Estudiaba teatro también en ese momento. Entonces, aprendí como bien chica a que efectivamente el arte era un espacio importante y relevante para el desarrollo social, político, cultural. El arte ocupó un lugar muy importante para derrocar la dictadura. Y yo me crié en eso, aprendí a ser artista, a ser actriz en ese momento y en ese espacio. Entonces cuando volvió la democracia a Chile, sea como sea, volvió, porque nos guste o no, que uno diga la alegría que nunca llegó, como sea, la verdad que igual del año 91 hubo cambios importantes en relación a que no era lo mismo amanecer en democracia que en dictadura, etcétera. Por supuesto que hay cosas que no se hicieron bien y hay cosas que hay que mejorar, y por eso que este proceso constituyente es tan importante también, porque vamos a terminar con el último signo de Pinochet, ¿cierto?, que es su constitución. Pero me pasó a mí que sentí que el arte, los artistas no estábamos cumpliendo un rol importante en esa construcción de la democracia como se había hecho en la dictadura. Como que todos nos habíamos encerrado en nuestro espacio a crear, bueno, hacer nuestra pega, en el fondo a vivir también, y lo que es súper lógico igual, si uno lo piensa como que también tiene sentido, había sido tan desbordado, la verdad, tan profundo, tan triste a la vez también todo ese proceso, que yo creo que uno se soltó un poquito, y bueno, nos soltamos mucho rato quizás y tuvo sus consecuencias, por cierto, pero el Circo del Mundo nace el año 95 y para mí fue un espacio súper importante porque tenía que ver con lo que yo venía creyendo, lo que venía pensando que se necesitaba construir, espacios que efectivamente se trabajara con la comunidad, se trabajara con y para la gente, y que fueran espacios de desarrollo para las personas. Así que ahí me he pasado los últimos 26 años de mi vida. Trabajo también harto desde el ámbito sindical, soy ahora miembro de la Unión Nacional de Artistas, miembro de la directiva de la UNA, y soy miembro de la directiva también de una asociación gremial de gestores culturales que se llama Cultura. Trabajo harto en SIDARTE, en el Sindicato de Actores y Actrices, y también en la Coordinadora Intersectorial de Cultura en Emergencia, CICE, que ha hecho un trabajo también bien importante y bien relevante en estos meses de pandemia que han sido muy difíciles para nuestro sector. Asumí esta responsabilidad de la candidatura a la constituyente principalmente porque tenía sentido con lo que yo venía haciendo, ¿cierto?, de poder estar activando y participando colaborativamente en el desarrollo del país, en mejorar los espacios comunes. Y mi candidatura nace en el Congreso del Partido Comunista, que fue entre octubre y diciembre del año pasado, del año 2020, que nace en la CERU, después se ratifica en el Congreso, nuestro Congreso regional, y después el 11 de enero el partido me ratifica para ser candidata en el Distrito 10, un distrito en el que yo nací en la comuna de Santiago. A los 4 años me fui a vivir con mis padres a Ñuñoa, y he vivido casi toda mi vida en este distrito. Es además un distrito que conozco en todas las comunas, en La Granja, San Joaquín, Macul, Providencia, Ñuñoa y Santiago, porque con el Circo del Mundo hemos recorrido, efectivamente, y hemos trabajado con el circo en todas las comunas. Entonces son espacios que yo de verdad conozco y que me importa poder colaborar, y me importa poder generar espacios participativos.
Me pareció también importante que mi partido haya en el último congreso resaltado algo importante para mí que tiene que ver con el arte y la transformación social como algo políticamente importante en la estrategia. Y también me pareció muy importante y muy relevante que se haya declarado un partido feminista, eso quiere decir que es paritario en todos sus órganos de constitución, lo que también a mí me hizo sentido porque tenía que ver con las dos cosas que yo he venido luchando y peleando y trabajando en estos años. Entonces, es un partido también que a mí me enorgullece porque yo entiendo que hay harta desidia ahora de los partidos políticos y que la gente dice, no, no quiero nada con los partidos políticos, porque efectivamente han hecho hartas cosas incoherentes. Se firmó un acuerdo, ¿cierto?, en noviembre del 2019, un acuerdo que no fue de cara al pueblo, un acuerdo que fue entre cuatro paredes, que no se consultó y que no se hizo con el calor de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales que eran los que estaban en las calles en ese momento. Pero bueno, mi partido en ese sentido es un partido que ha estado 106 años con la gente, con el pueblo, en las calles, que no firmó ese acuerdo y que por cierto ha promovido de manera permanente, sistemática y coherente las luchas sociales, las luchas de clase, poniendo en valor, por supuesto, a las y los trabajadores, a los jóvenes, a las personas más vulneradas. Entonces, desde ese punto de vista también tenía sentido para mí como militante del partido aceptar ese desafío y esa responsabilidad cuando el partido en general, la mayoría de sus candidaturas, somos militantes común y corriente, militantes de base, que trabajamos con en alguna cosas específicas, pero que principalmente hemos hecho trabajo social, trabajos culturales, que han sido aportes diversos en el desarrollo de esta historia, digamos. Entonces, eso como contándole un poco de mí, me hizo mucho sentido y acepté ese desafío y esa responsabilidad por todas esas razones que les comento. Y también porque considero importante que este proceso efectivamente cuente con gente de diversos saberes, con personas que tengan distintas experiencias, no solamente que la Convención Constitucional sea una suerte de expertos y de abogados constitucionalistas, ¿cierto? Que tienen que tener muy buenos asesores, por cierto, pero creo que efectivamente la Convención Constitucional tiene que contar con todo el mundo hoy día que genera nuestra sociedad, ¿cierto? Con el sector artístico y cultural, como también académico, científico, tecnológico, de estudiantes, de gente joven, de pobladores, de movimientos sociales, etc. Entonces, en ese sentido me parece que tengo una trayectoria que hace sentido a esto y bueno, y el conocimiento que se va adquiriendo en este proceso también. He trabajado harto en el ámbito artístico y cultural, entonces creo que desde ese lado y desde un ámbito transversal también poder aportar a este proceso constituyente. El desafío principal para mí ahora es poder, en el caso de que quede finalmente en estos 155 constituyentes, poder avanzar hacia una asamblea constitucional. Y eso implica, primero, llegar ahí y escribir el reglamento, que es algo muy importante y muy relevante. Y lo primero que hay que garantizar ahí, que el reglamento genere una estrategia que obligue a las y los constituyentes a estar de manera permanente, sistemática, en los distritos, en las comunas, y que de verdad se genere una estrategia participativa y que ésta sea vinculante con la convención. Yo creo que la revuelta social nos dejó súper claro que la democracia no se construye yendo a votar cada 4 años, ¿cierto?, por una presidenta, presidente, o un concejal, o un alcalde, sino que la democracia es responsabilidad de todas y de todos, y tenemos que incidir en ella. Y en este proceso constitucional y de convención constitucional, por supuesto que es mucho más importante y mucho más relevante. Y la segunda cosa importante que hay que hacer ahí para hacer una asamblea constitucional es romper el quórum de los 2/3 que generó ese acuerdo e impedir por todos los medios que eso se convierta en un veto para las grandes demandas que el pueblo ha clamado en las calles. Y eso implica, a lo mejor no es posible romper el quórum, cambiarlo por una mayoría absoluta o por otro quórum que sea más democrático, pero sí es posible determinar en ese reglamento que cuando no se llegue a acuerdo,
¿cierto? Sea el pueblo quien determine si se hacen o no las demandas a partir de plebiscito. Y esa es una tarea importante, esa es una tarea relevante, y para eso necesitamos representación en la acción constitucional para poder conseguirla y lograrla. Y estamos en un momento delicado porque si nosotros pensamos que para el plebiscito ganó, ¿cierto?, el apruebo por un 80%, algo que nos pone súper contentos y que nos hizo salir a festejar a las calles, pero si pensamos bien y si hacemos un análisis un poquitito más detallado, votó poquito más del 50% nomás del padrón electoral. Y yo considero que es bastante poco cuando estábamos hablando, ¿cierto?, de un proceso tan importante como cambiar la constitución de Pinochet y con la esperanza de terminar con este sistema neoliberal y patriarcal. Entonces creo que hay que hacer una tarea importante en estas semanas que quedan de convencer a la gente que vaya a votar para que ese otro 50% voto vaya y vote, porque sabemos que no es la gente de derecha, porque las comunas donde ganó el rechazo votó casi el 90% del padrón electoral. Entonces ahí nos damos cuenta que efectivamente la gente de derecha vota. Y hay miles de razones por qué hay un 50% de chilenas, chilenos y habitantes de este país que no votaron, que uno puede también estar súper de acuerdo, ¿cierto? Porque hay mucho dolor de por medio, hay mucha frustración, hay muchos sueños truncados, hay gente que está pensando en sobrevivir, digamos, en su día a día, y no está pensando en procesos tan importantes, tan relevantes como este, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante para incidir en el lugar que nos toca, donde nos toca estar hoy día, así que, bueno, la felicito por estar hoy día acá, por tener este espacio barrial, territorial, de conversación, de diálogo, de información, así que aquí estoy, para lo que quieran saber o preguntarme o conocer de mí. Gracias, Ale. Oye, yo te quería preguntar al tiro, como para profundizar un poco en eso, sobre cuáles son los desafíos que tú visualizas respecto del tema de cultura en esta nueva constitución. Sí. Bueno, en relación al tema cultural, lo más importante y lo más relevante es poder generar que el arte y las culturas, porque hay que entender también que el arte es una manifestación cultural, pero la cultura es mucho más que el arte. Lo que estamos viviendo hoy día es un proceso cultural. Lo que pasó con la revuelta social es un proceso cultural. Cómo vamos a enfrentar este proceso constituyente también es un fenómeno cultural. Entonces es importante resaltar y que el Estado determine, ¿cierto?, garantice que el arte y que las culturas son un bien público y que son un derecho humano, tal como es la salud, la educación, la vivienda, porque finalmente la cultura lo que hace es fortalecer los tejidos sociales, aportar a la democracia, desarrollar a las personas, y no tiene que ver solamente con el acceso a las artes y al hacer cultura, sino que tiene que ver también con vivir la experiencia, la posibilidad de desarrollarse, la posibilidad de crear y a partir de aquello fortalecer los tejidos sociales. Entonces, como que la primera tarea es efectivamente que quede garantizado el arte y las culturas como un bien público, como un derecho humano. Porque eso también va a obligar al Estado a robustecer la estructura estatal que hoy día tenemos. Hoy día tenemos un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que es una institución cultural que es muy joven, tiene 2 años, 3 años nomás desde su inicio. Antes había un Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y anteriormente no había nada. En dictadura se terminó con todo, no quedó nada, y cuando se recupera la democracia se genera una división pequeñita que dependía del Ministerio de Educación, después pasa a ser un consejo y finalmente termina siendo un ministerio. Pero es una estructura estatal muy débil, y no solamente por el financiamiento que tiene, porque el financiamiento el año 2020 fue de un 0,36% del presupuesto de la nación. Y si uno piensa que la ONU, por ejemplo, sugiere que los países que de verdad se comprometen con la cultura y con el desarrollo cultural para sus pueblos, deberían aportar el 2% del financiamiento. Entonces, un 0,36% está bastante por debajo de lo mínimo que se sugiere para el desarrollo artístico-cultural de un pueblo.
Pero eso también quiero decir, para ser bien justa, que no es algo que ha pasado solamente en este gobierno, es algo que ha pasado en todo el gobierno en estos últimos 30 años. El gobierno que más ha puesto de presupuesto de la nación ha sido un 0,48%. Entonces, cuando hablo de robustecer la estructura estatal, por un lado, que tiene que ver con el financiamiento, ¿cierto? Pero por otro lado también robustecerla desde un ámbito estructural y de política pública. Y cuando hablo de estructural, hablo de un ministerio que avance a un ministerio que sea mucho más participativo y vinculante con los sectores. Hoy día el ministerio, ¿y para qué? Porque lo que tiene que pasar es que de alguna manera esa estructura pública esté salvaguardada frente al gobierno de turno, para que no pase lo que pasa ahora, que llega un presidente o una presidenta que no le gusta un programa, va y lo vota, lo quita, o le quitan plata a cultura, o desarman un montón de programas, y eso es lo que hay que salvaguardar, porque finalmente las artes y las culturas no pueden estar al servicio de un gobierno de turno, sino que estar al servicio del pueblo, porque es un medio transformador importantísimo para las transformaciones sociales y para el desarrollo, ¿cierto? De las personas y de los pueblos también. Entonces, salvaguardar eso implica también que este ministerio se modernice en relación a la participación, que cuente con consejo. Hoy día hay un consejo nacional, la ministra o el ministro de turno tiene un consejo nacional al cual consulta, pero la verdad que no tiene ninguna trascendencia porque son la mayoría designados por el presidente de turno, son personas que vienen del mundo académico, no de los sectores, son muy pocos los representativos de los sectores, 2 personas, y no representa la realidad nacional tampoco. Por ejemplo, ahí en ese consejo no hay escaños reservados para los pueblos originarios, por ejemplo. ¿Cómo uno puede pensar en un ministerio de las artes, la cultura y el patrimonio si no tenía escaños reservados, ¿cierto?, para pueblos originarios? Y así suma y sigue. Estoy ahí hablando también de los sectores artísticos, ¿cierto?, de qué tipo de arte estamos hablando, las artes clásicas, las artes contemporáneas, las artes populares también. No hay ninguna representación. Por lo tanto, las políticas públicas que se generan las hacen tecnócratas que imaginan el gobierno de turno que toca y ahí muy improvisadamente y sin consulta tampoco a los sectores se generan las pocas políticas públicas que tenemos, por cierto. Entonces creo que esta nueva constitución, al garantizar, ¿cierto?, que sea un bien público, que sea un derecho humano, va a robustecer la estructura estatal desde el ámbito financiero, pero también desde el ámbito, desde la estructura, ¿cierto?, orgánica. Gracias, Ale. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Tú, Ale, eres muy crítico. ¿Aló? Solo porque yo te recomendé. No escucho, ¿qué? Te pegaste, Fer. Que tú eres nuestra primera invitada de un partido político. Todos los demás han sido... Bueno, se lo agradezco mucho. Se lo agradezco. Sí, espera, es que tengo mala conexión acá, me voy a mover. Ya. Que mira, todo esto tío, bueno, yo soy sobrina de la Lorena. La Ale trabajó con mi tía en el circo. Por eso... Fernanda, pero qué grande estás, te conocí tan chica. La Caro, mi vecina Caro de esta asamblea también conoce a la Lorena por la agrupación de las abogadas de Fabiola Campillay. Así que por ahí había un vínculo. Así que, no sé, pues aprovechen de preguntar algo, pues. Si esta es la primera invitada de un partido, a los otros le hemos hecho hartas preguntas principalmente porque en la asamblea nosotros tenemos harta, obviamente, desconfianza con el proceso. Pues. Hay mucha desconfianza por cómo se gestó, de la manera en que se originó y cómo se han ido desarrollando los distintos procesos. Hay harta desconfianza, entonces... También yo creo que pensando en que el pacto de apruebo de dignidad efectivamente tiene más posibilidades de ocupar algún tipo de escaño en relación a los independientes, que es una lástima, pero es un poco lo que va a pasar. Entonces yo creo que igual es importante que se puedan ir como desarrollando ciertos tipos de conversaciones y a mí me parece interesante lo que propones tú sobre instalar, que ha sido una pregunta recurrente en estos encuentros,
cómo generamos este vínculo de las organizaciones sociales con los constituyentes y las constituyentes, para que de alguna manera se genere una bajada de la discusión programática hacia lo que las personas están demandando, ¿cierto? Sí. Entonces, es que lo que no puede ocurrir ahí, perdona Fernanda, pero lo que no puede ocurrir ahí es que las constituyentes y los constituyentes pensemos que nosotros somos los iluminados que vamos a escribir esa nueva constitución. Eso es lo que no puede pasar y eso es lo que el pueblo no puede permitir que pase. Por eso que es tan importante que este proceso no solamente, o sea, no se piense que termina, ¿cierto?, con votar este 15 o 16 de mayo, si es que podemos hacerlo, sino que ahí de verdad parte el proceso. Y parte no solamente con el trabajo de los constituyentes, sino que parte con la participación de todas, de todos y de todes, de los sectores, de los espacios como el de ustedes, ¿cierto? Y por eso que es importante cuando yo hablo de exigir y obligar a que las y los constituyentes estén de manera permanente vinculados a los territorios y haciéndolos partícipes de este proceso. Porque esto que se generó como, no sé, el Palacio Pereira, ¿cierto?, para los 155 constituyentes, que van a sentarse ahí a escribir la Constitución, no, eso no es un constituyente, ¿cierto? Tiene que ser una persona que está de partida, de manera permanente vinculada con su territorio y que de alguna manera es la voz, ¿cierto?, de los territorios y son los que llevan las grandes demandas ahí, pero no son las grandes demandas que se le ocurrieron a una, pues son las grandes demandas del pueblo, son las grandes demandas de la gente. Por eso que en algún punto nuestro partido habló de rodear, comillas, la Constitución, que fue súper criticado, pero rodear la Constitución tiene que ver con incidir en este proceso constituyente. Y incidir implica participar, no soltar nunca las calles. Mira, cuando se firmó el acuerdo, en noviembre del 2019, no se firmó un acuerdo donde se hablara de que este proceso iba a ser paritario. La paridad se consiguió gracias a la lucha feminista, ¿cierto?, de las mujeres en las calles y de la presión que se hizo en el Parlamento. Lo mismo pasó con los escaños reservados para los pueblos originarios. Tampoco el acuerdo lo había concebido siquiera. Y eso también se ganó gracias a los movimientos sociales, gracias a los pueblos originarios, gracias a la presión que se hizo en el Parlamento. Y eso es lo que tiene que seguir sucediendo ahora, ¿cierto? Eso es lo que tiene que ocurrir ahora, que efectivamente tenemos que avanzar hacia que esta convención sea de verdad una asamblea constituyente. Y eso va a ser solo posible con la participación y la vinculación de los territorios. Y es viable, y es posible, no es algo que uno está diciendo como de manera ideal, ¿cierto?, o ilusa. Es totalmente posible, porque lo más importante que hay que hacer ahí es el reglamento, y el reglamento, que es la metodología de la convención, es lo que va a dar en el fondo las luces de cómo se va a dar este proceso. Y ese reglamento tiene que obligar a las y los constituyentes a estar en los territorios, tiene que obligar a que hayan plebiscitos intermedios, ¿cierto?, para que la gente vaya ratificando efectivamente las demandas en las cuales no lleguemos a acuerdo, porque cuando nos sentemos ahí a la primera discusión que va a ser qué Estado queremos, ¿cierto?, es probable que no consigamos los 2/3 de aprobación para que efectivamente terminemos con este Estado subsidiario y finalmente con un Estado neoliberal y patriarcal. Y a lo mejor eso vaya a tener que llevarse también a un plebiscito cuando sea la discusión de los recursos naturales, de que los recursos naturales sean administrados por el Estado, de que se tenga que se recupere, ¿cierto?, el cobre, por ejemplo, o el litio, que no tiene que ver con que se quiten de la noche a la mañana a las grandes empresas, pero que sí sea el Estado el que los administre y el que pone las condiciones. Ahí la pelea va a ser brutal, y sabemos que la derecha va a estar sobre representada, lamentablemente, en este proceso constituyente. Hay una sola lista de derecha, ¿cierto? Y en este distrito hay 9 listas de oposición, 9. Y quiero decir que no todas son de partidos políticos. Hay 4 de partidos políticos y 5 de independientes. Entonces que hay una responsabilidad de todas y de todos de no haber sido capaces de ponernos de acuerdo. A lo mejor no era fácil ponernos de acuerdo en una sola lista, porque tampoco uno se puede aliar con cualquiera en un proceso como este, ¿cierto? Hay que aliarse con la gente que, por lo menos mi partido no se va a aliar con alguien que no se declare antineoliberal, antipatriarcal y que efectivamente quiera terminar con el Estado subsidiario, por supuesto. Pero 2 listas o 3 máximo, yo creo que era bastante posible hacerlo. Pero ahí están
las voluntades políticas, y no estoy hablando solamente de los partidos, sino que también estoy hablando de los independientes, los movimientos sociales. Aquí somos todos responsables de esto. Porque es que se intentaron hacer, yo no estoy en las cúpulas, así que no sé mucho, no estuve en una discusión en la que puedo dar fe que soy testigo, pero claramente hubo un momento en que esa discusión se dio y se trataron de hacer alianza, ¿cierto? Y bueno, finalmente mi partido quedó con esta alianza del Pacto Apruebo Dignidad, donde queda con el Frente Amplio. Ale, hay una pregunta de la Claudia. Dale, Claudia. Hola Claudia, ¿qué tal? Hola Alejandra, hola a todos. Bueno, en realidad no tengo una pregunta tan articulada como que haya pensado antes, pero a propósito un poco de lo que tú has estado diciendo. Tú mencionaste el tema de porcentajes en relación al PIB y las culturas, y eso yo quiero ocupar el concepto de los porcentajes para otro escenario. Hablaste también de la poca participación, digamos, que hubo para la apertura del proceso constitucional en el plebiscito, que es alrededor, y yo concuerdo contigo, 50%. En que es baja de acuerdo a las expectativas que se podría haber tenido, o que alguien podría haber tenido, de que Chile iba a salir en masa, ¿cierto? Me parece que también dijiste que había sin duda numerosas razones por las cuales eso no había ocurrido, y mencionaste por ahí un par. Agarrando todos estos elementos, a mí quiero tratar de articular una pregunta. En primer lugar, la Convención considera 155 escaños, ¿cierto? Incluidos 17 para pueblos originarios. Eso representa, yo hice un cálculo matemático, y si no estoy demasiado mal en matemática, el 0,01% del total de la población estimada en Chile, que obvio no sabemos exactamente cuántos somos porque el gobierno de los mejores hizo un censo para el desastre, pero más o menos sería eso. Luego, tú misma mencionaste que el acuerdo del 15 de noviembre, digamos, es un acuerdo que se hizo de espaldas al pueblo. Luego, también mencionaste que no consideraba ni paridad, ni un trato, no sé, justo sería incluso decir demasiado, pero un poco más decente para independientes, ni tampoco escaños reservados. Ahí me parece que ya se van configurando elementos, ¿no? Y bueno, el nombre, ¿no? El nombre, que podrían dar cuenta, ¿no? de que esta no participación también es un acto político. Entonces, que no es solo sencillamente un me abstraigo, me abstengo, porque finalmente igual va a ganar el apruebo o lo que sea, sino que también es un acto político y que es el reflejo de una crisis que es súper profunda, digamos, ¿no? Disculpa, me voy a enchufar un segundo. Sí, sí. Bueno, pido disculpas por lo largo, pero como no tenía planteado... No, súper interesante lo que estás diciendo. Lo que de alguna manera quiero poner en escena también es, por un lado, yo disiento de ti respecto de que aquí se va a lograr una asamblea constituyente, porque de inicio no lo es. Está regulada. O sea, la reforma que se hizo, ¿no es cierto?, nominando a dedo una comisión técnica, y a partir de ahí ya entra sí el PC a participar del proceso, es decir, no firma el acuerdo, pero reconoce la validez del proceso, políticamente hablando, y se integra, ¿no? Todos nos integramos. O sea, todos los que estaban con representación en el Congreso. Y los movimientos sociales también se integran, po. No, está bien, pero estoy hablando de los partidos con representación, porque no quiero entrar a polemizar porque no es mi pregunta, pero también me parece que decir no firmamos el acuerdo y consideramos que se hizo de espalda al pueblo, pero sí integramos la comisión técnica y sí sacamos adelante la reforma. O sea, creo que también de esas cosas hay que hacerse cargo, digamos, porque por alguna razón se participa en ellas y supongo que se cree en ellas. Pero en el fondo lo que trato de decir es que, por un lado, la no participación no es solo
algo, porque hay una pandemia y la gente está en otra y tiene que comer, que también las ollas comunes son políticas, el hambre es político, todo es político al fin de cuentas, ¿no? Pero no me parece, o más bien te quisiera preguntar, ¿por qué tú crees, o desde dónde tú crees que un proceso que está tan regulado como este, donde claramente no hay una hoja en blanco, ¿no? Se puede hacer el reglamento, y concuerdo contigo que hoy aparece como lo más relevante dentro de este escenario, pero hay una regulación previa. La reforma no es solo para permitir que avance un proceso que podría haber sido de asamblea constituyente. Lo que hace la reforma es regular una serie de cuestiones que de alguna manera fuerzan un proceso a más o menos anticipar que nada cambie demasiado o que nada cambie de plano y que la nueva constitución sea una misma constitución, como dije alguna vez. Un poco estoy poniendo eso en escena para ver cómo avanzar, digamos. Gracias. Bueno, yo no creo que ocurra lo que tú estás diciendo y espero con toda mi alma que así no sea, digamos. Yo efectivamente creo que este proceso, y no dije que iba a ser una asamblea constituyente, dije que iba a avanzar hacia una asamblea constituyente. Y al decir avanzar tiene que ver principalmente con dos cosas, con la participación, ¿cierto?, de las personas, de los movimientos sociales, de los territorios de manera permanente, y con que la gente esté activa, incidiendo en este proceso. Y eso implica que las demandas sociales y que las demandas de todas y de todos estén de manera permanente en las calles, ¿cierto? Que finalmente fue lo que generó la revuelta social, fue lo que generó este proceso en el que estamos hoy día. Esto no fue un acuerdo político, ¿cierto?, del Parlamento ni de los partidos, para generar una nueva constitución. De hecho, yo creo que hace 3 o 4 años atrás ningún partido político, y que excluir aquí al Partido Comunista, Claudia, porque el Partido Comunista hace muchos años que está hablando de un cambio de la Constitución desde el año 90. La campaña de la Gladys Marín, uno de sus principales principios era el cambio de Constitución. Entonces, de verdad que cuando te digo que nosotros hemos estado de cara a las demandas sociales y políticas, ha sido así, digamos. No hemos tenido un doble discurso en eso. Y ser parte del Congreso es parte de lo que le toca y lo que le corresponde, y que bien que así sea, digamos, que el Partido Comunista tenga representatividad en el Congreso, porque eso ha ayudado harto también a impulsar al menos leyes como lo que hoy día se está discutiendo en el Parlamento, ¿cierto?, del impuesto de los superricos, que es algo que nace a partir de una diputada del Partido Comunista. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una posibilidad, y yo creo que hay una esperanza importante y concreta de que efectivamente este proceso avance hacia una asamblea constituyente. Insisto, eso va a depender de dos cosas: de que efectivamente podamos conseguir que haya más representatividad de personas del mundo antineoliberal, y ahí no estoy hablando solamente de partidos políticos, sino que también estoy hablando de independientes, principalmente los movimientos sociales, porque también hay que hablar de qué independientes también, porque cuando uno empieza a ver las listas de los independientes, yo le tengo un respeto enorme a la lista independiente de los movimientos sociales, porque son los que han dado las grandes luchas y las grandes batallas hoy día acá. Pero hay listas de independientes aquí que se juntaron, que pareciera como que se juntaron un grupo de amigos, ¿cierto?, un sábado en la noche, y se autodeterminaron entre ellos candidatos a la convención constituyente, y que si tú hoy día te vayas a la página, yo no sé si ustedes han visto el gráfico del CERVEL, pero es tremendo, ¿cierto?, cuando uno ve los aportes a los constituyentes de este distrito, del distrito 10. Se los puedo hacer llegar, si que lo tengo por aquí a mano. A ver si lo puedo poner en el chat. Es un cuadro que es bien preocupante, porque resulta que en general, ¿cierto?, hay mucha plata que se está yendo ahí, y no solamente a los candidatos de derecha, sino que hay un montón de otros candidatos independientes. No, insisto, estoy sacando los movimientos sociales de ahí porque me merecen todo el respeto, pero me pregunto también, esas personas que están inyectando un montón de lucas para salir electas, ¿a quién le van a rendir cuentas después?
Porque yo no voy a la convención constituyente como yo, Alejandra Jiménez, sola del mundo, y a decir lo que yo creo, lo que yo opino. No, yo voy en representación de un distrito, ¿cierto? Voy en representación de un partido al que le tengo que rendir cuentas también. Los candidatos independientes que van por los movimientos sociales tienen un movimiento social detrás, ¿cierto? Que los ampara, que los apoya, que les colabora y del cual ellos son responsables también. Pero el resto de los independientes de los que estamos hablando, ¿cierto? Que se nombraron entre ellos, que no representan a nadie, que no tienen listas de gente detrás, que más que gente que le aportó la lista para que pudieran entrar al CERVEL, es jodido y es complejo, porque no sabemos cómo se van a comportar, porque se pueden declarar de centro izquierda o de izquierda incluso, pero no sabemos cuál va a ser el comportamiento que van a tener ahí en este proceso. Entonces, me parece importante que este momento de elecciones la gente pueda votar con esa conciencia primero, y que pueda votar también en masa, para que efectivamente no sea que esa convención constitucional sea lo más parecida posible a lo que fue el resultado del plebiscito, ¿cierto? Un 20% de derecha, de gente que no quería el cambio, y un 80% de gente que sí quería el cambio. Nosotros creo que no nos merecemos otra cosa que no sea eso. Y es posible que eso no sea así, es posible que la derecha esté mucho más sobrerepresentada. Pero insisto que no es solamente el proceso constituyente, no es solamente eso, también implica la participación permanente, la lucha en las calles, las demandas sociales, que tienen que acompañar este proceso todo el tiempo. Claudia, sí. Perdón, no sé si hay alguna otra pregunta, pero quería hacer si puedo hacer como un contrapunto. Sí, dale, después de la Gaby. Cuando, Alejandra, tú dices que este proceso se abre, digamos, por la revuelta social, aquí es donde yo hago un acto y formulo la pregunta. ¿Realmente tú crees que el movimiento popular, la revuelta, ¿no es cierto?, o la rebelión, o como se le quiera llamar, quería este proceso? Porque ahí es donde yo creo que se plantea como un clivaje. Sí, claro. Y entonces cuando hablamos de la participación, de mantener la calle para rodear, que lo decía Unidad Social, lo ha dicho el PC, está bien, hay varios que lo han dicho, digamos, también la lista de movimientos sociales. Claro, suena bien, pero cuando hay personas, digamos, que no están en este proceso, que no están sumadas a este proceso, van por un curso paralelo en unas dinámicas distintas. Entonces, en ese sentido es que yo planteo mi pregunta inicial respecto como a la legitimidad de este proceso, porque a diferencia de esa afirmación tuya, yo creo que estoy haciendo la pregunta y me estoy contestando, es bien injusto, pero quiero escuchar también tu visión, obvio. Desde mi perspectiva, el movimiento no está en la calle a los costos, además, en los que estuvo en la calle y en los que están en la calle para esto, que es tan normado, ¿no es cierto? Y donde agrego que efectivamente cuando se hace el análisis de que la derecha podría lograr a lo menos ese tercio para bloquear, claro, porque la derecha podía votar rechazo, también luego podía elegir el instrumento, y luego también podía participar, aunque fuera una Cubillos, por ejemplo, o fuera un señor Blumel, ¿no? O sea, hay una inconsistencia, desde mi perspectiva, ahí, o algo por lo menos raro, que en vez de apuntar a que quienes no están sumados desde el inicio al proceso, en verdad se sumen. Yo creo que va generando más bien más distancia que cercanía. Eso, gracias. No, yo estoy de acuerdo contigo, por supuesto. O sea, no de acuerdo que el acuerdo de noviembre del 2019 faltó algo ahí muy relevante, y que fueron los movimientos sociales sentados en esa mesa, representantes directamente, ¿cierto?, de lo que estaba ocurriendo en las calles. Y eso fue lo que no ocurrió efectivamente. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Puedo hacer una acotación? No sé si ahora, Gaby. No, es una acotación precisamente a lo que estaba planteando Carla.
Claudia, perdón, sorry. A ver, yo de esta asamblea está compuesta por gente que está súper informada, que ha sido siempre súper participativa en todo lo que son los temas sociales de una u otra manera, y bueno, yo soy Gabriela y represento a la facción de chilenos que hemos estado siempre absolutamente desinformados y desconectados de lo que son los temas sociales. Me parece importante en todo caso que tengamos una representación en esta asamblea, porque como tú dices, solo 50% de la gente fue a votar. Bueno, yo represento al otro 50% que no fue a votar, ¿cachai, no? Entonces, ¿por qué? Porque cada cosa que viene desde la, no sé, creo que se le llama la institucionalidad, vamos a hacer un plebiscito, una votación, al final siempre resulta para peor. Por ejemplo, el plebiscito que supuestamente derrocó a la dictadura, al final lo único que hizo fue profundizar un modelo que ha sido nefasto para la gente, y la gente está cada vez más endeudada, una clase media que es súper débil, ¿cachai? Entonces, ¿cómo lo veo yo? Yo soy pesimista, yo quisiera de verdad que todo esto funcionara y que al final esto fuera mejor, pero la verdad yo soy pesimista. El movimiento social partió desde los marginados, o sea, yo siento que al final el que está tirando la piedra era un cabro que no tenía nada que perder, ¿ya? Y desde abajo, partió de la rabia desde abajo. Entonces lo que a mí me preocupa, por ejemplo, porque de verdad yo quiero confiar en los candidatos constituyentes, yo de verdad quisiera así que milagrosamente de alguna manera esto se arreglara y fuera realmente una solución por último para realmente mejorar algo. Insisto, estoy hablando, representando a los desinformados y a los que no participamos en nada. Pero, por ejemplo, ¿qué cosa me llama la atención? Yo vi el otro día a alguien que, si no me equivoco, disculpen la ignorancia, la Carol Cariola, creo que era del Partido Comunista, creo, la vi en la tele, haciendo algunos temas diciendo, es que la violencia, concha tu madre, bueno, o sea, perdona, disculpa Alejandra, esto no es contigo, de verdad, con todo respeto, pero hablando de la violencia, y yo desde mi ignorancia, yo soy una persona absolutamente ignorante, no una web se llamó la revolución bolchevique, o no, a lo mejor estoy mal y estoy hablando pura cabeza de pescado, pero o sea, el comentario que hizo a la pasada, así no sé, porque lo vi en YouTube, le pareció de una ignorancia y de una estupidez. Lo otro, los presos políticos, se olvidaron totalmente de los presos políticos, ¿cachai? Los pobres cabros se están pudriendo en la cárcel. Entonces yo, que he sido siempre una persona así de una clase media, así que se bate, se las rebusca sola, ¿cachai? Pero yo veo con mis ojos, ¿cachai? Que esto partió desde abajo. Entonces, por ejemplo, más allá de todas las cosas que ustedes dicen que me parecen súper buenas, digamos, los planteamientos que hacen que son súper legítimos, por ejemplo, ese es un elemento que a mí me hace desconfiar de toda esta wea. ¿Cachai? Que salen ahora de, no, es que la violencia, no, como se te ocurre una piedra, la wea, ¿cachai? Concha tu madre, pero si estamos en eso, porque los buenos estaban haciendo barricadas y tirándole molotov, ¿y sabes por qué tiraban molotov? Para proteger a la gente que estaba protestando. Entonces, solamente como el desconocimiento, porque dicen, no, es que esto partió de las calles, pero hablan de la calle como si fuera una cuestión así súper etérea, cuando al final se trataba de cabros pobres, ¿cachai? Que no tenían absolutamente nada que perder, que no saben ni leer, bueno, y ahora los dejaron botados pudriéndose en las cárceles. Es solo una acotación en caso de que les sirva, digamos, como para feedback de parte de los que no participamos en nada y estamos desinformados. Eso, gracias. Hay otra pregunta, Ale. Bueno, la Gaby no era una pregunta, era una acotación. La Jessie tiene un comentario, una pregunta, y luego yo, y luego tú respondes, comenta, interviene. Dale, Jessie. Ya, no sé si entiendo entonces que la Gaby dio la acotación, pero no iba a dar una pregunta. Aparte. No, era solo una acotación. Ya. Para que lo tenga en cuenta Alejandra. Eso. Igual yo creo que está bueno que pueda responderlo. Sí, yo quería igual aprovechar con la invitación que hace la Fera, aprovechar que es el partido acá en el fondo. Y ya tomando en consideración todo lo que habló Claudia, lo que hablaste tú, que estamos tenemos este marco de acuerdo igual, quería preguntar un poco más como por el tema de la estrategia, las alianzas que pueda haber posibles con el PC, tanto como con el Frente Amplio, cómo se está dando, así muy sinceramente, esta relación. También la capacidad que podrá haber, porque se habla como de una alianza antineoliberal, anti-extractivista. Me pregunto si eso alcanza como para el anticapitalista, como muchos movimientos sociales también se identifican.
y de qué forma se puede como sobreponer esa alianza por sobre las negociaciones que haya que tener con la derecha, entendiendo que ya, claro, como el PC muchas veces se ha hecho a un margen con negociaciones, pero otras veces que no. Entonces, también como desde esa experiencia, entender un poco más el juego que se puede ir dando por dentro también para la conformación o la aprobación del reglamento, y que se necesitaría fuera de la convención, aparte de el ruido y la movilización de las calles o de las comunidades y del pueblo, como más allá de lo general, no sé, como un poco marcar más la hoja de ruta, y en qué podemos contar con el PC como ahí como en la trinchera misma de la institucionalidad actual. Teniendo como esa crítica igual, como de qué paradigma se separaría eso. Ya, yo tenía un comentario igual, y luego ahí, Ale, si quería redondear como en todo. Sí, yo primero invitaría a la Gaby a que vea la entrevista completa que le hicieron a la Carol, porque esa parte donde ella dice que está como, que esa no sería su forma, a mí me parece súper legítimo, tampoco sería la mía, pero eso no quiere decir que yo esté en contra de que otras personas puedan expresar su forma de manifestarse de la forma que quieran. Entonces te invitaría como a que la veas completa, porque de hecho justo después de que ella dice eso, sobre la mamá, dice como que ella puede comprender en el fondo por qué, y el mismo análisis que hiciste tú, Gaby, como decir, son cabros que no tienen nada que perder, ella lo dice en la misma entrevista, como posterior a que hace este comentario. Entonces te invitaría como a que veas la entrevista completa. Y lo otro, a mí me parece que desde mi punto de vista, y que igual lo hemos conversado como en la asamblea, pensar que el estallido social solamente se originó por lo que pasó en octubre, yo creo que es un error. Lo que pasó en octubre es una acumulación de una serie de hitos políticos que han venido suscitándose desde los años 90 hasta en adelante, las revoluciones estudiantiles, la movilización por el no AFP, las protestas desde la lucha feminista del año 2018. O sea, yo creo que lo que pasa en octubre es un estallido de una década de acumulación de fuerzas de los movimientos sociales. Yo en ese sentido no estoy de acuerdo en que fue como que pasó lo del metro y se desarrolla esto del estallido social como a propósito de nada. Creo que hay detrás, ¿cierto?, una serie de acumulación de fuerza de distintos movimientos sociales, etc. Eso igual creo. Y respecto como del tema como de los presos políticos, también hay como que lo por si no aparece en medios de comunicación, que yo igual lo he visto, hay una presentación de una ley de indulto que yo igual lo he dicho acá en la asamblea, que también la presentó la bancada de nuestro partido. La ley de indulto para los presos, algo que está solicitando la Camila Vallejo hace mucho tiempo. Entonces no es como que no haya nadie que esté pendiente. Así como estamos nosotros pendientes, hay otras personas que también están pendientes. Entonces creo que también ahí hay un tema que rescatar. Yo quisiera preguntar en particular, Ale, ¿cómo crees tú que efectivamente que es lo que a mí me preocupa en particular, y también se lo he preguntado como a todas las personas que han venido, si la composición de la convencional queda similar a cómo está hoy día la Cámara de Diputados, ¿cuál es la posibilidad que nosotros tengamos un reglamento que realmente permita a los pocos, digamos, como constituyentes que van a ser proclive a un gobierno antineoliberal, que nosotros entendemos el neoliberalismo como la expresión actual del ritmo, ¿cierto? Por lo tanto, también nos presentamos en contra de esa forma de Estado o de sistema económico. ¿Cuál será la posibilidad real de poner eso en un reglamento? Que los movimientos sociales tengan injerencia en lo que se desarrolla ahí, porque a mí me preocupa lo que pueda pasar en el país a nivel social, como ya es un concepto muy manoseado lo de poner en riesgo la democracia, pero a mí realmente me preocupa porque sé que ahí va a morir gente si eso pasa, y esa gente no va a ser la gente con plata, va a ser la gente que perdió los ojos, que puede tener un costo peor. Entonces, me preocupa que finalmente la convención sea peor, como que pase lo que decía la Gaby, que al final sea peor lo que ya hay y todo sea peor, y al final
sea todo mal, no sé cómo cerrar eso, pero que finalmente la convención quede peor, la propuesta queda peor, y nosotros quedemos como movimientos sociales y como territorio organizado quedemos fuera. Esa es mi pregunta, Vale. Bueno, yo creo que lo que no puede pasar y lo que espero que de verdad no pase es que tengamos que después, ¿cierto?, en un año y medio más, estar llamando a la gente a votar que no a la nueva constitución, digamos, a aceptar. Acuérdense que este proceso tiene un plebiscito de salida que es además obligatorio, con voto obligatorio. Punto al que yo también estoy en contra, porque si no había votación obligatoria al inicio, porque hay solo al final, ¿cierto? ¿Y qué hacer para que eso no suceda? Pucha, yo entiendo, Gaby, desde donde tú estás hablando. Me imagino que lo haces desde un ámbito muy irónico, el decir que eres del lugar de los desinformados, porque sé que las personas... No, para nada. No, como, sí. no, pero te lo digo en serio, porque No. dentro de tu texto no hay nada de desinformación, sino que hay una parada política concreta, ¿cierto?, frente a lo que está sucediendo. Y eso... y estás informada sobre eso. No hay desinformación para nada. Aquí hay una postura política frente a lo que está sucediendo y yo la respeto profundamente. Lo que sí intento, ¿cierto?, en este espacio y en otro, y cuando uno está en la calle, va a la feria, y personas que a lo mejor no como tú y no con tus palabras, porque tú sí estás informada y ahí detrás tuyo hay una acción política, pero a veces uno se encuentra con una señora o un señor en la calle, con un joven, y te dice, no, yo no estoy ni ahí, cuando sabe que, señoras que me han dicho a mí, si usted me promete que se va a acabar la delincuencia, así me dicen, que se va a acabar la delincuencia en mi población, que van a dejar de vender droga a mi población, yo voy y voto, por usted o por quien sea. ¿Qué le voy a prometer? ¿Qué le voy a prometer yo si soy una mujer común y corriente, ¿cierto? Que ni siquiera hay una carrera política aquí detrás. Nosotros estamos dentro, los que somos candidatos, no todos, por supuesto, pero hablo por mí y mis compañeras y compañeros, que estamos no en una carrera política, sino que efectivamente en un proceso de adoptar a un proceso constituyente. ¿Qué le voy a decir a esa persona? Porque además tiene razón, ¿cachai? Esa persona que está viviendo ahí en una población vulnerada en todos sus derechos, pensando cómo va a parar la olla, ¿cierto?, al día siguiente, violentada en sus derechos, además, donde el narcotráfico ha entrado, pero de una manera brutal en estos últimos años. ¿Cómo tú le vayas a pedir a esa persona que tenga un espacio y un momento de reflexión frente a este proceso? Yo creo que las personas que nos hemos involucrado en este proceso, en su mayoría, somos personas que hemos tenido al menos la posibilidad, ¿cierto?, de no tener una emergencia día a día para alimentarnos, que nos permite involucrarnos en este proceso, que nos permite conversar, que nos permite reflexionar. Pero hay mucha gente que no tiene ese motivo. Y ni siquiera porque tenga una postura política como tú, Gabriela, sino que efectivamente quedaron al margen absoluto de lo que este sistema neoliberal y patriarcal quiso hacer, y lo consiguió finalmente, que es una sociedad individualista, ¿cierto?, donde no se cree en el colectivo, y donde de verdad esta revuelta social, con todo el costo, porque pucha que ha tenido un costo social, político, cultural tremendo, ¿cierto?, vulneración a los derechos humanos, 500 personas que perdieron un ojo, algo tremendo, algo brutal, algo que yo, al menos que crecí en dictadura, que fui joven en dictadura, pensé que nunca más me iba a tocar a vivir, pero también pensé que nunca me iba a tocar vivir lo que estamos viviendo hoy día. Yo pensé que como que lo máximo que yo había vivido en contribuir hacia un Chile mejor, ¿cierto?, más justo, más equitativo, más igualitario, era haber derrocado y haber aportado y colaborado con derrocar la dictadura. Pero no, me tocó también este proceso. Y que, al igual que el otro, ha tenido costos brutales. Y que de alguna manera tenemos que responder a esos costos brutales con responsabilidad, con amor también. Y yo le pongo con un poquito de fe y de esperanza a que de verdad tenemos oportunidad hoy día, creo yo,
con un montón de cosas que no fueron bien hechas, estoy de acuerdo con toda usted aquí, pero creo que tenemos una posibilidad y una esperanza de poder de verdad cambiar este signo que nos dejó la dictadura, porque aquí esta constitución no solamente valida un modelo neoliberal, sino que esta constitución valida lo que fue el gobierno de Pinochet. Esta constitución fue hecha en dictadura y fue hecha, pensada, pero así de una manera matemática, ¿cierto?, para que estemos como estamos hoy día. Y efectivamente, como dice la Fernanda, esta revuelta social fue finalmente el estallido de décadas, ¿cierto?, de desilusión, de luchas sociales, y de la gente que se fue volviendo a armar de alguna manera. Yo ahí sí creo, y ahí estoy totalmente de acuerdo con muchas personas con las que he conversado, con vecinas, con vecinos del distrito, en que los partidos políticos han hecho muy mal la pega, ¿cierto? Los partidos políticos que somos más de izquierda y que efectivamente somos antineoliberales, yo creo que por un rato se ha abandonado a la gente, se dejó de educar, de trabajar con las personas, de hacer de verdad trabajos reales, y eso tiene su costo hoy día, tiene un costo importante cuando llega un gallo de derecha con... Imagínate, alguien habló de Blumel aquí. Blumel va a candidato constituyente, ¿cierto? Y en este cuadradito que yo le estoy mostrando de los aportes, yo soy la que menos plata tiene todo esto, ¿eh?, de aportes. Soy la más pobre del distrito 10 en esta campaña, en Lucas. Blumel tiene 85 millones de pesos que puso a disposición entre lo que puso él y lo que le donó la gente, 85 millones para este proceso. Versus la que menos tiene, que soy yo, que tiene 1.300.000. A mí de verdad me da vergüenza, incluso compañeros míos de lista que tienen sobre 30, 40 millones, porque me parece indigno, ¿cachai?, que se ponga esa cantidad de plata a un proceso constituyente donde uno está representando al pueblo, ¿cierto?, a la gente en este proceso, y te gastí 20, 30 o 40 palos, o 10 incluso, en un momento en que la gente no ha tenido que comer y donde nosotros estamos haciendo campaña en ollas comunes. Entonces, a mí me ha hecho pensar harto este proceso, no solamente en relación a la constituyente, sino que me ha hecho pensar harto también en lo que nos hemos convertido como personas, como colectivo, incluso partidos políticos, las alianzas que hacemos también. Alguien me preguntaba un poco por mi lista, la lista de oportunidad. Estamos con el Frente Amplio, me caen bien todas mis compañeras y compañeros de lista, no tengo nada que decir con ellos, pero por ejemplo una lista que yo he intentado que nos juntemos un montón de veces, que demos una señal política de unidad de esa lista, y no ha sido posible. Cada uno se fue por la suya haciendo su campaña y poniendo las más palomitas posibles en las calles que se pueda, digamos. Entonces, lo que tengo miedo yo es que nos farriemos este proceso, y que nos farriemos este proceso por no estar atento, alerta, por no participar, por no exigirle también a las personas que finalmente queden ahí en este proceso, en esta convención constituyente, no exigirle lo que efectivamente tienen que hacer, y que es trabajar con la gente de manera permanente. Ahí yo creo, Fernanda, que el reglamento es la clave para que este proceso funcione o no. Yo creo que nos vamos a dar muy rápidamente cuenta si esto va a funcionar o no va a funcionar. Y eso va a depender si el reglamento es un reglamento que nos beneficia, digamos, en tanto aporta a la participación, a la vinculación, y genera mecanismos para que sea las personas y para que sea el pueblo el que determine. Y yo no sé qué va a pasar cuando en la hora nosotras. Sí, pero antes de terminar, te quería pedir que si pudieras responder la pregunta de Jess, quedó como un poco en el aire, de la Jessica, que preguntaba respecto como cuál es la disponibilidad en el fondo de nuestra lista para poder... ¿La podéis repetir, Jess, por favor? Porque igual se me olvidó. Sí, tenía que ver como con la alianza, con una triangulación, pensando en como los movimientos sociales. Sí, toda la disponibilidad. Toda la disponibilidad. Más allá de la disponibilidad, como cuál es un poco la estrategia, como, y cómo se va a intentar ponerse de acuerdo con el Frente Amplio,
¿Cómo se va a enfrentar Bueno, a la derecha? con el Frente Amplio estamos de acuerdo en este pacto pro dignidad. El programa que se presenta a la convención es un programa de acuerdo con el Frente Amplio, y muchos de nosotras, yo particularmente, yo ya he hecho acuerdos incluso con candidatos de los movimientos sociales. Hemos firmado cartas juntos por la renacionalización del cobre, por ejemplo. Y nosotros sabemos, si nos encontramos todos los días en distintos conversatorios y nos encontramos de todas las listas, y sabemos que estamos hablando lo mismo. Y que no vamos a tener problemas entre nosotros al momento de ponernos de acuerdo, ni entre los partidos del Frente Amplio, ni el Partido Comunista, ni entre los movimientos sociales. Pero sabemos que el problema principal aquí va a ser con una derecha que quede sobre representada. Ese es el gran problema. Por eso que, insisto, yo le pido a la Gabriela que ojalá pueda revocar su pensamiento, y si no votó en el apruebo, ojalá que pueda hoy día pensar que se está jugando mucho en este tiempo y en este proceso. Se está jugando demasiado, porque hay mucho dolor detrás de esto, Gabriela. Aquí no hay solamente que se ha fortalecido los tejidos sociales, que ustedes tienen un espacio barrial bonito, ¿cierto?, donde se juntan, discuten, las felicito, pero detrás de todo esto hay mucho dolor. Y en honor a eso, yo creo que nosotros tenemos que involucrarnos e intentar que este proceso resulte, porque creo que es la última esperanza que nos queda. Había más preguntas, yo estaba cortando para que no nos pasemos de la hora, pero si quieren seguir preguntando, y la Ale se puede quedar. Yo me tengo que ir, pero a las 6:30 tengo otra cosita, así que si terminamos a las 6:15, 6:20, estoy bien. La Vivi tenía una pregunta, Ale, y después la Clau tenía otra. Dale, Vivi. Sí, hola Alejandra, gracias por la conversa. Hola, ¿qué tal, Vivi? Bien, gracias. Mira, Alejandra, en relación a todo lo que tú has dicho y sobre todo al proceso en sí, pensando en lo práctico, tú hablas de esta coordinación, se ha repetido harto acá también, entre lo que va a ir pasando en el proceso en sí, en lo concreto, y esa coordinación con las organizaciones sociales o con el pueblo o con la gente finalmente, a la que tu conglomerado quiere representar. ¿Han pensado en mecanismos, modos de mantenernos al día con lo que va pasando momento a momento? No sé, pienso, por ejemplo, algún comunicado diario, no sé, algún tipo de puente, pero que sea real y concreto, sí, para que efectivamente nosotros podamos ver si salimos a la calle o no, o si apañamos o no, de qué manera, si es que lo han pensado, si es que lo han reflexionado, y de qué manera piensan implementar, si es que va a haber algo así. Mira, hay varias cosas, Viviana. Lo primero es que sea un espacio transparente, y eso implica que sea televisado de manera permanente. O sea, que como el Congreso, como la Cámara, hoy día, que tú te metí a cualquier hora y puedes escuchar cualquier cosa que está ocurriendo en el Congreso y el Parlamento. Y eso también se tiene que estipular en el reglamento, y yo creo que ahí va a haber mayoría, probablemente sea muy poca la gente que se niegue a eso, excepto, bueno, probablemente la derecha, pero incluso algunos de derecha yo creo que no van a querer negarse a eso, porque es como lo mínimo, digamos, en relación a a la transparencia. Lo mismo que con el voto, ¿cierto? Que cuando se tenga que votar la convención sean votos no secretos, sino que efectivamente sean votos que la gente sepa, digamos, que fulanito o fulanita fue la que votó en contra de X cosas, ¿cierto? Para que sea claro, porque lo que no puede pasar acá es que se repita, que esto parezca otro congreso. ¿Me explico? Porque nosotros no somos políticos de la Cámara, ni de la Cámara de Diputados, ni de la Cámara de Senadores. Nosotros somos personas que estamos representando a otras personas. Eso tiene que quedar súper claro. Entonces ahí, no solamente la forma de trabajar, sino desde donde somos nosotros, de donde venimos, y cómo se tiene que estructurar este proceso, es que tiene que ser distinto. Entonces, en relación concretamente me preguntaba, eso como básico y como mínimo, y lo otro es generar una estrategia que obligue a que de manera permanente estén visitando las organizaciones sociales y los movimientos sociales de todo y de los diversos distritos del país, a lo largo del país, la Convención Constitucional, al momento de que haya que resolver determinados temas. Ya, gracias, Alejandra. ¿Clau? Gracias, Fer. Sí, yo quiero hacerme un poco eco de las palabras de la Gaby,
de la preocupación de la Gaby y de la ira, el dolor también que expresa la Gaby en sus palabras, ¿no? Y intuyo mucha impotencia. Quisiera saber si dentro de la lista de apruebo de dignidad han tenido la conversación respecto del estado de situación, digamos, de violaciones de derechos humanos, el hecho de que todavía existan presos políticos, como lo decía la Gaby, que se sigan violando los derechos humanos en los distintos territorios y, vaya, en el Gualmapu, ¿no? Y cómo desde esa discusión, si es que la han tenido, enfrentan este proceso constitucional y su legitimidad, digamos, ¿no? En el entendido de que se supone que es un proceso que, bueno, debiese como base, desde mi perspectiva, ¿no? Como base, primero, la participación absoluta de los pueblos, ¿no? O sea, el derecho a participación, cosa que se está negando en particular a los presos, por ejemplo, pero además no puede darse en un marco de cultura represiva, de montaje, de juicios que se hacen 1, 2, 3, 5 veces para meter a la cárcel finalmente con esta insistencia sobre además una ley que es la ley retrucada de seguridad interior del Estado, ¿no? Que la conocemos bien de la época de la dictadura. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, en la misma línea, ¿cuál es tu mirada respecto de la cultura carcelaria en Chile? En el entendido de que se ha criminalizado la pobreza no de ahora, sino, bueno, desde siempre, siempre, pero en particular desde la historia más reciente, ¿no? Con las segregaciones, la creación de estos cordones de pobreza, ¿no es cierto?, en las periferias, etcétera, 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 y esa criminalización de la pobreza, además, desde mi perspectiva, se ha agudizado cuando del paso de la dictadura a la postdictadura se cambia, ¿cierto?, el enemigo interno pasa a ser más o menos, no el terrorista, sino que el delincuente. Entonces se crea paz ciudadana, nos llenamos de guardias de seguridad. Ahí quiero recordar que los guardias de seguridad entran en Chile de manera muy potente en dictadura, con el decreto 194, y que en su inicio quienes abren estas empresas son precisamente los Mamo Contreras y los jefes de la CNI, y los primeros funcionarios de esas empresas son exfuncionarios de estos organismos represivos. Entonces hay una lógica que sigue operando en otros espacios. Entonces, ¿cuál es tu mirada sobre esta política de Estado de encarcelamiento, encarcelamiento, más encarcelamiento, y tenemos muchas cárceles, de hecho algunas privadas a esta altura, muy al estilo gringo, hacinadas con condiciones de violación de derechos humanos, ni qué decir, conculcación de derechos cívicos, en fin, un sinfín de situaciones que a mí me parecen gravísimas, digamos. Entonces, por un lado, lo que tiene que ver con la violación de derechos humanos hoy, con la situación de presos políticos hoy, y por otro lado, esta cultura carcelaria. Gracias. Bueno, primero, para responderte lo primero, yo te voy a hablar desde lo que ha sido el trabajo que ha hecho mi partido al respecto. Como bien dijo la Fernanda, nosotros, el partido generó la ley de indulto para este proceso y para los presos políticos de la revuelta, y hemos estado de manera permanente sobre ese tema, y los dirigentes que nos organizamos en función, ¿cierto?, de ese apoyo, también lo han estado haciendo todo el tiempo. Entonces, si tu pregunta va concretamente así como pacto, ¿hemos hecho algo acordado? No que yo sepa
ahora sí hemos tenido conversaciones, ¿cierto?, de cómo nuestra fuerza al interior de la Convención Constitucional tiene que efectivamente ser una fuerza para que se genere el indulto finalmente, digamos. Porque de alguna manera en este proceso, ¿cierto?, de inicio, de reglamento, es algo que se puede generar también ahí, donde la Convención Constitucional puede hacer un llamado grande, importante y relevante a lo mejor a no trabajar mientras sigan presos políticos de la revuelta, sin juicio, ¿cierto?, sin pruebas tampoco. Entonces, eso es algo que nosotros hemos conversado al interior de candidaturas del partido y también con compañeros de las listas, digamos, pero es algo que se tiene que generar, yo creo, ya una vez estando ahí, pero es algo que sí se ha hablado, Claudia, y yo personalmente creo que se puede hacer algo importante ahí, porque como va a ser un proceso tan importante y tan relevante, efectivamente, si desde ahí salen estas banderas de lucha, digamos, con llamado importante y potente en relación a que esto requiere, ¿cierto?, el término el indulto a los presos políticos, yo creo que va a ser una correlación de fuerza importante. Eso en relación a tu pregunta. Y en relación a lo otro, la verdad que es una reflexión igual a la que estás haciendo tú. O sea, aquí la criminalización de la pobreza es algo que nace en dictadura de una manera muy fuerte y muy potente. Es algo que después en democracia tampoco se reflexiona de una manera seria y responsable sobre esto tampoco, y se ha generado, y tiene que ver también con el modelo, ¿cierto?, que no proporciona desarrollo a las personas, sino que las va aislando, ¿cierto?, en sus propias vulnerabilidades, y en esta sociedad, en este estado que ha puesto al mercado por sobre las personas. Entonces, en ese contexto, y que hoy día hemos visto además, ¿cierto?, desde la revuelta hasta hoy día cómo se ha criminalizado ahora además a los jóvenes, además se ha criminalizado la protesta, ¿cierto? Entonces vamos viendo cómo cada vez se nos va criminalizando más a todas y a todos, en vez de cómo se empieza a deshacer un poco y a entender que somos un tejido social que tiene que alimentarse y que tiene que retribuirse de manera digna, no solamente con sus demandas, sino que con el derecho a desarrollarse, con el derecho al desarrollo humano. Y ahí yo creo que es muy importante lo que va a ocurrir en estas elecciones también, porque creo que ahí tienen un rol fundamental los gobiernos locales. Y en el caso de ustedes ahí que están en el barrio Las Tarrias, ¿cierto?, en una comuna importante como es Santiago, donde se ha criminalizado de manera brutal a los jóvenes la protesta y a los colegios mismos, digamos, con un montón de políticas, ¿cierto?, que han generado a las y los estudiantes, que los ha criminalizado. De hecho, Alessandri, yo creo que los gobiernos locales tienen mucho que hacer ahí, y por eso creo también que es importante no restarse a estas votaciones, porque las concejalías y los alcaldes efectivamente tienen un rol relevante en cómo enfocan el tema de la criminalización, porque no es poniendo cámara o poniendo más guardas, ¿cierto?, o comprándose 2 cucas más o un guanaco, sino que tiene que ver cómo lo abordan desde la prevención. Y yo eso te lo digo con harto conocimiento, porque yo trabajo en una organización que es el Circo del Mundo hace 26 años, donde lo que más hemos hecho en estos 26 años es a contribuir a que niños, niñas y jóvenes tengan un espacio de desarrollo que finalmente termina siendo prevención. Prevención hacia la droga, prevención hacia la delincuencia, prevención hacia todo aquello que te hace más vulnerable, que te hace más pobre del alma, por último, y que te va segmentando, ¿cierto?, en determinados guetos. Y nosotros hemos visto cómo efectivamente cuando un niño, una niña, un joven tiene la oportunidad de desarrollarse y de escribir su propio destino y de transformar su vida siendo protagonista de eso, lo hace, lo toma, y lo toma con mucha responsabilidad, con mucha pasión.
claro, uno actúa en espacios pequeños y reducidos, ¿cierto? De, no sé, de 50, 100, 200 niños, 300 por año, no da para más. Pero efectivamente hemos visto cómo eso es viable y es factible, y es ahí donde los gobiernos locales se tienen que hacer responsables de este proceso. Por eso que es importante también que ojalá las alcaldías, ojalá el gobierno regional, que se tiene que votar ahora también, puedan salir electos personas que se comprometen a que el desarrollo de las personas está por sobre el mercado, y que efectivamente la delincuencia no se va a acabar, y que esta delincuencia tampoco tiene que ver con el crimen organizado, que existe, por supuesto, pero hay algo que tiene que ver con una violencia explícita que se da al interior de las comunidades, que tiene que ver con la falta de desarrollo de las personas. Y eso yo lo he visto desde el año 90 hasta la fecha, en los lugares donde me ha tocado trabajar con el Circo del Mundo. Pero que eso efectivamente, cuando tú logras ahí poner un programa importante, un lugar donde la gente se desarrolla, se siente que es parte, termina cuidándolo, termina no solamente cuidándolo, sino que termina siendo parte de eso y incorporando a otras personas finalmente. Pero es una tarea larga que tenemos. Yo creo que ahí corre en un carril, en un carril paralelo a la Convención Constitucional, porque la Convención Constitucional no va a cambiarle la vida a nadie desde aquí a mañana. O sea, seamos claros y honestos, ¿cierto? La Convención Constitucional y la nueva Constitución va a ser una carta magna, vamos a entender un Estado distinto, donde vamos a entender la democracia desde otra manera, donde vamos a garantizar los derechos sociales fundamentales, pero ahora eso tiene que hacerse carne y tiene que hacerse cuerpo, y para eso se necesita gente que participe, gente que colabore, gente que se sienta parte, que incida, gobiernos locales también que estén en esa misma perspectiva, y finalmente un gobierno, ¿cierto?, a nivel nacional que apoye este proceso. Entonces, yo creo que aquí la lucha es larga. La Convención Constitucional y este proceso, como les dije al inicio, parte el 15 y 16 de mayo con una votación que ojalá nos deje sobre representado de manera importante para poder seguir avanzar, pero lo que viene desde ahí hacia adelante son varios años de trabajo, y que tiene que ver con relacionarnos y con entender no solamente la democracia, sino que el tejido social de una manera distinta, donde somos todas y todos parte, y donde todas y todos podemos colaborar, de una manera importante, por cierto. Y en relación a las cárceles, Claudia, la verdad que yo no tengo ninguna propuesta que darte ni que decirte, porque siento que lo que ha pasado hasta ahora y lo que ha pasado hasta aquí ha sido producto de un sistema nomás que nos ha criminalizado y que ha postergado a las personas mientras más vulnerables son en sus diversos derechos. Y efectivamente las cárceles hoy día no tienen ninguna política de rehabilitación, sino que solamente de criminalización. Hay un montón de programas súper bonitos que han funcionado y que duran un rato, pero no es una política de Estado, y al no ser una política de Estado se van perdiendo, pero montones, no solamente porque yo conozco que yo haya participado, sino que conozco mucha gente, y sobre todo desde el mundo de las artes, en diversos, desde el teatro, la lectura, la escritura y la pintura también, muchos programas que han funcionado muy bien al interior de las cárceles, pero cuando eso no es una política de Estado, y ahí lo primero es lo primero, y tiene que ver cómo el Estado, ¿cierto?, se hace responsable de todas y todos los habitantes del país, cosa que este Estado subsidiario no hace, traspasa esa responsabilidad a los privados. Y eso es lo que tenemos que cambiar para que efectivamente las políticas públicas ahí lleguen de una manera distinta. Por cierto. Por eso que es tan importante esta nueva constitución. Esta nueva constitución tiene que estar bajo el paraguas de los derechos humanos, de manera transversal. Y eso va a aportar y va a garantizar que efectivamente haya un trabajo determinado, no solamente a la población que hoy día está en las cárceles, sino que a todas y a todos.
Gracias, Ale, por tu intervención. Estamos a la igual, porque tú también Sí. te tienes que ir. Así Sí, tengo que nosotros entrar en también 4 minutos vamos a otro. iniciar. Así que, bueno, te damos las gracias por todo, por el aporte y, bueno, ya nos conocemos como asamblea, así que queda ahí el contacto igual por cualquier cosa. Sí, muchas gracias. Quiero agradecer este espacio, felicitarla a ustedes. Puras mujeres veo aquí en este espacio, el hombre lo he visto así, hay un Carlos por ahí, pero que no lo he visto. Somos Pero casi la puras mujeres. felicito, sí, la felicito, porque de verdad lo que se necesita hoy día es lo que están haciendo ustedes, pues. Juntarse, participar, incidir en este proceso, obligarnos, ¿cierto?, a nosotras a implicarnos también de una manera distinta. Y estoy acá, si requieren de mí para cualquier cosa, me ubican rápidamente. Si termino siendo electa, les aseguro que voy a volver a estar con ustedes porque hay algo que entiendo en este proceso y que es claro, ¿cierto? Y que este proceso tiene que ser con la participación y con la vinculación de todas y de todos. Así que ojalá que nos vaya bien, ojalá que haya esperanza, porque nos merecemos un Chile más digno. Súper. ¿Nos vamos a tomar una foto? Sí, Ya Ya, hemos pues. tomado para nuestras redes sociales. Y, Prendan. y se me olvidó decirte, Ale, que este programa, esta asamblea, este pedacito está grabado. Queda grabado Ya. para nosotros, para el registro. Ya, así que Ya, ya, voy a sacar vale, una foto. tú di. Espérense, que alguien prendió una cámara, pero no está. Ah, la Ángel. Ya. Ya, listo. 1, 2, 3. Listo. Oye, háganmela Gracias. llegar, porfa. Sí, Ok. ahí la enviamos. Gracias, Ya. Alejandra. Muchas Chao, Ale, que te vaya gracias. bien. Chao. Chao, Fernanda. Chao, Gracias. chao. Chao a todos, Chao, todos. gracias. Chao. Voy a dejar de grabar porque